Los datos del CIS de hoy, dando virtualidad a la encuesta del diario El País, coloca a Podemos como primera fuerza en intención de voto, al PSOE en segundo lugar y al PP tercero. Por supuesto, estos datos son antes de pasar por la cocina de los expertos, quienes, valorando otras variables, dan una aproximación más ajustada a la realidad. Después de esa operación culinaria, el PP seguiría siendo el partido más votado con un 27% de los votos, seguido de los socialistas con el 23% y el 22% de Podemos. Esta estimación de votos deja a un Parlamento sin mayoría clara y con grandes dificultades para el acuerdo, aunque sí es verdad que, habiendo Pedro González del PSOE dejado claro que no formará mayoría con el PP, deja abierta la puerta a pactos puntuales con el grupo de Pablo Iglesias. La macroencuesta del CIS se realizó en una semana en la que tuvimos el caso del ébola en Madrid, finalmente felizmente resuelto. También las tarjetas negras de Caja Madrid, con el notable mal uso realizado con ellas con personalidades como Rodrigo Rato, uno de los buques insignias del Partido Popular. Todo hace suponer que tanto socialistas como populares tendrán capacidad para reanimar el voto de sus seguidores, ahora descontentos, y que antes de las próximas elecciones generales serán capaces de recuperar parte del voto perdido en la encuesta. Con toda seguridad, más el partido de la derecha, por cuanto los socialistas pueden encontrar fácil cobijo en otras fuerzas de izquierdas, como es el caso de Podemos. También hay que remarcar la clara caída de UPyD y de Izquierda Unida, 4,1% los primeros y 4,8% los segundos, cayendo los izquierdistas del 8,9% y del 5,9% los de Rosa Díez. Y seguimos en la noticia opinada. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos un día más en Javier Berrio con la noticia opinada. Y como han visto en la entradilla que hemos realizado, no podríamos estar más al tanto de esa noticia que con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que marca un panorama parlamentario algo complicado. Ya hemos advertido que naturalmente habrá que tener en cuenta que las circunstancias que se estaban dando eran graves y que habrá que esperar a que vayan pasando los meses, los nuevos resultados económicos y la capacidad de las grandes formaciones políticas para movilizar nuevamente su voto fiel. Pero nosotros vamos a pasar a presentar la mesa de esta noche, con la que hablaremos de este asunto y de otros asuntos, naturalmente. En primer lugar, paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, Miguel Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo se encuentra usted? Pues en estos momentos, como tú bien hablas y como bien comentas, un poco preocupado por la encuesta, pero bueno, bien. Miguel Delgado es coordinador local de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, partido de Rosa Díez, que es su líder más carismático. Permíteme que te haga una pequeña corrección. Hágala. No es el partido de Rosa Díez. Es el partido de todos los afiliados que componemos Unión, Progreso y Democracia. Sí, pero ella es el gran valor, Rosa ¿no? Díez es la portavoz y la líder, pero es el partido de todos. Muy bien, aclaración hecha. En cuanto a nuestros tertulianos, nos encontramos con uno que es sobradamente conocido de ustedes, Manolo Mora. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ti por invitarme. Ya saben, alcalde de Lucena y portavoz de IC por H, o sea, Independientes Coalición por Huelva. Y nos encontramos por primera vez en la noticia opinada, no en otros programas que sí que lo hemos visto, con Enrique Arroyo. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Abogado y bueno, y persona fiel a su centro derecha. Pues sí, por supuesto. Al Partido Popular, exactamente. Y aun cuando aparezca la situación que tú estás diciendo, pues seguiremos fiel a nuestras siglas. Muy bien. Miren ustedes, las cosas están como están. A mí me gustaría que hiciéramos algunos comentarios sobre esta encuesta que parece clara, ¿no? El Partido Popular sigue sufriendo una caída, el Partido Socialista no consigue remontar de ninguna manera, y Podemos, que se coloca a un punto del Partido Socialista Obrero Español, pues ahí está como amenazando en convertirse en una de las piezas claves, ¿no, Miguel? Sí, bueno, ha surgido en un momento que han entendido ellos que era clave. Han entendido que era el momento de presentarse cuando llegaron las elecciones europeas
precisamente por el hartazgo que tiene la ciudadanía hacia los partidos que estaban tradicionalmente gobernando en alternancia unos y otros, y bueno, ese hartazgo se ha demostrado en esas elecciones y se sigue demostrando a día de hoy, pues eso, gracias a los casos de corrupción que todos los días van saliendo a la prensa y van saliendo a la palestra, y que llega un momento en que la gente dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y otras opciones, ahí tenemos a Podemos. Está claro, la gente ha decidido dar el paso y decir, pues queremos otra opción, y esa opción ahora mismo es Podemos. Verás, estamos otras opciones políticas y que estamos demostrando día a día que bueno, que somos capaces de hacer la política de otra manera. Sin embargo, bueno, la gente, lo que da la encuesta del CIS ahora mismo es, yo creo que es el hartazgo que tiene la gente por el descontento. Hoy le escuchaba decir a Rosa Díez, precisamente, que ustedes han sido las personas que han estado tratando de romper el bipartidismo y que han estado luchando por una política regeneracionista, ¿no? Hace 7 años nacimos, y nacimos precisamente porque se echaba en falta ese espacio político entre los dos grandes partidos, los dos partidos mayoritarios, o los partidos viejos, el PSOE y el PP. A eso ayudó Ciudadanos también, y bueno, entre algunas fuerzas se ha hecho socavón, y bueno, ahora Podemos ha llegado y ha terminado por hacer bajar de un 80% que tenían entre los dos partidos políticos a dejarlos por debajo del 50% en voto. Entonces, bueno, creo que algo hemos conseguido. ¿Ven ustedes con preocupación esta subida de Podemos? Lo digo porque ustedes son un partido más moderado, son un partido constitucionalista, aunque quieran la reforma de la Constitución, naturalmente, mientras que Podemos parece que viene a romper con todo. Somos un partido de corte nacional, que venimos pidiendo desde que nacimos la reforma de la Constitución en algunos de sus puntos, y no tenemos por qué tener miedo a Podemos. Yo creo que hay que ser, más bien hay que estar contento de que en el panorama político aparezcan nuevas fuerzas políticas. No, lo que habrá que demostrar es, con el tiempo, exactamente qué es lo que esa fuerza política quiere demostrar y quiere hacer. Yo creo que cuanto más amplio sea el espectro político que tengamos, es mucho mejor. Tanto su formación política como Izquierda Unida se ven perjudicadas por esta aparición de Podemos también, según refleja la encuesta, sí, bajando en intención de voto de forma mucho más notable Izquierda Unida, desde luego. Yo creo que sí, que nos afecta a todos. O sea, nos ha afectado a todos. Hay que empezar a pensar que hemos bajado todos, desde el primero al último. Todos los partidos políticos nos ha afectado. Han sido un montón de personas, un montón, tantas como 1 millón y pico, los que le han votado, y la intención de voto ahora mismo va superándose. Habrá que analizar el porqué. El porqué, y que los partidos grandes y los partidos pequeños también pues tomen nota y hagan los deberes. A lo mejor ha llegado el momento de que a la hora de hacer una presentación de un programa electoral, la gente se pare y de verdad se lea el programa electoral de los partidos políticos. Lo que sucede es que muchas personas dirán, ¿para qué lo voy a leer si después no lo van a cumplir? Lo digo porque lo que pasó en las últimas elecciones con el Partido Popular, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que bueno, está rondando además en boca de todos ahora mismo, que vuelve la estación del AVE, que vuelve el ensanche, que vuelven un montón de cuestiones a la ciudad, y bueno, seguimos lo mismo de siempre. Ahora hablaremos de asuntos municipales también. ¿Qué tienen ustedes que decir con respecto a esta maravillosa encuesta? Bueno, yo quiero decir que primero la opción que gana no es Podemos, él no sabe, no contesta. Es que algo que no están diciendo en ninguna de las dos encuestas es que los indecisos son muchos. En segundo lugar, yo creo que en intención directa de voto gana Podemos precisamente por la cocina de las encuestas. Tenéis que tener en cuenta que el electorado de Podemos es mucho más espontáneo y mucho más joven que el resto del electorado. Hay un electorado básico de Podemos que está por debajo de los 35 años, entonces ese electorado sí que no tiene inconveniente a decir la opción que va a votar.
y la dice espontáneamente y directamente. Entonces, con esas dos salvedades, yo digo que esto irá peor para el resto de los partidos. Podemos va a seguir subiendo. Yo creo que va a seguir subiendo, además sin problema, precisamente porque el resto de los partidos, como bien dice Miguel, no dan respuesta a los problemas de los ciudadanos. Aunque también digo que tiene un techo. Vosotros no, pero Javier sabe, desde verano yo vengo diciendo que el techo de Podemos está en torno al 27, el 30% que casi la ha conseguido. Y lo mantengo. El segundo, el voto del PP, hay que tener en cuenta que va a tener un porcentaje probablemente de voto oculto, de gente que no quiere decir por los escándalos que va a votar al PP, y el PSOE, en este caso, tiene el rebufo todavía del nuevo candidato. Es decir, hay un nuevo candidato que es capaz de ilusionar a alguna gente. Entonces, yo, en esta encuesta, sin negar la opción de que Podemos va a seguir subiendo y que se puede colocar como la primera fuerza política, yo la dejaría en cuarentena y esperaríamos los próximos 3 meses a ver qué pasa. Naturalmente, además, la encuesta del País lo que dejaba claro es que en el voto popular había un 20% de ciudadanos que decían que no iban a ir a votar. Probablemente ahí puedan recuperar mucho. Señor Arroyo. Mejor que lo ha explicado Manolo no se puede decir, pero yo interpretaría o le daría otro enfoque distinto. Primeramente, nos encontramos que Podemos es una respuesta a la situación en la que nos encontramos, sobre todo de crisis económica, malestar, desasosiego, angustia, amargura. Entiendo que hay ahora mismo muchísimas familias en España que como consecuencia de esta crisis tan dura que hemos sufrido y que todavía estamos padeciendo, pues evidentemente busca alguna alternativa, o como yo lo llamo, un clavo ardiendo. Entiendo también que estamos viviendo en una época en la que determinadas fuerzas políticas, como por ejemplo es Podemos, vive de la demagogia y de decirle a la gente que es lo que quiere escuchar, cosa que después a la hora de la verdad y de la realidad pues no se puede cumplir como ellos quieren, como ellos quisieran, ya lo veremos. Y también es culpa indefectiblemente de los dos partidos más poderosos, Partido Popular y Partido Socialista, por ese inamovilismo que tiene, esa falta de depuración y sobre todo los escándalos que lo han ido acompañando. Pero aunque tampoco Podemos se puede decir que sea todavía no ha tocado como digamos experiencia como para decir que no sea de la casta. Pero a mí sí que me gustaría, a colación de lo que está usted diciendo, decirle a la gente que hay un paro tremendo, es hacer demagogia. No, Le digo a Enrique. No es demagogia. Decirle a la gente que hay que tomar medidas contundentes contra la corrupción. Podemos hablar de la demagogia no negando la realidad, que son casi 6 millones de parados. Demagogia es dar ofertas inalcanzables o imposibles. Ahí es donde radica el problema de la demagogia. Miquel, creo que quería decir. No, yo pienso que no hay demagogia. Cuando tú estás hablando de que somos 6 millones o que hay 6 millones de parados en España, no estás haciendo demagogia ninguna. Estás haciendo ver la realidad palpable que estamos viviendo. Entonces está ahí. Lo que no es, o lo que debería de ser es dar propuestas y soluciones a esos 6 millones de parados. Hasta ahora mismo, bueno, ha habido una reforma laboral que lo único que consiguió fue pasar de los 5.100.000 parados a los 6 millones, o sea que ha sido un efecto contrario del que el gobierno quería, con lo cual bueno, habrá que mirar a ver si hay que volver a hacer una reforma en profundidad del mercado laboral y atenerse pues a lo que están haciendo en otros países, a lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, de un contrato único, porque ahora mismo la verdad es que bueno, se ha creado empleo, el último recuento de la EPA que ha salido, en Huelva, por ejemplo, a pesar de la estacionalidad, que debería de haber subido el empleo, pues resulta que hemos tenido, creo que han sido alrededor de 5, 6, 8.000 personas más en paro. Los datos de octubre lo que vienen a demostrar y dejar bien a las claras es que el paro puede subir y que nos ha dejado nuevamente en cifras superiores a las que dejó Zapatero. O sea que estamos donde estábamos y además el empleo que se está creando es de la peor calidad que se podría crear, ¿no? Además hay que reconocer que ahora mismo los contratos que tenemos, o sea, los que entran a pagar en la seguridad social
en la caja de la Seguridad Social, que sí ha subido, y es cierto que ha subido, pero claro, estamos hablando de que son contratos precarios, de que son contratos que a las personas que se los hacen no llegan a fin de mes, aún estando trabajando. Están cotizando, por un lado, a la Seguridad Social, se contabiliza como que está trabajando, pero es que resulta que es un trabajo que, bueno, que tiene que esa persona que tener 3 trabajos, lo mismo que el que tiene para poder subsistir. Si es difícil tener uno, tener 3. Eso es lo que explica que, a pesar de que ha subido el paro en 178.000 personas, a nivel nacional digo, lo que es el número de afiliados se incrementa en 26.000. Claro. Es curioso, y es por eso precisamente. Por eso, es el efecto rebufo. Pero yo, de esta forma, yo quería entrar simplemente en el término de demagogia, porque también en varias ocasiones lo he dicho aquí. Yo soy de los que digo, Enrique, que el pueblo no se equivoca. Cuando el pueblo votó a Jesús Gil en Marbella, que yo siempre pongo ese ejemplo, no se equivocó. Otra cosa es lo que hizo después Jesús Gil, pero el pueblo no se equivocó. Entonces, yo sé que el pueblo a veces pues toma opciones que no son las más indicadas, o opciones que a nosotros nos parecen que no son viables. Pero evidentemente no se equivoca, y Podemos no está haciendo demagogia. Podemos lo que está haciendo, y si me lo vaya a permitir, es una magnífica presentación de sus propuestas, que no hemos sido capaces de hacer ninguno de los partidos, bueno, que no habéis sido capaces de hacer ninguno de los partidos tradicionales, porque yo no me considero que nuestros partidos sean tradicionales. Entonces, ¿qué hace Podemos? Pues en alguna de estas estrategias, yo lo comentaba precisamente con un asesor electoral. ¿Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que Podemos discute directamente con los candidatos y cómo tratan a los candidatos de las otras opciones? O sea, como si fuesen, no como si fuesen el enemigo, lo tratan como lo que dicen, como la casta. Hay una separación entre el candidato de Podemos y el resto de los candidatos. Entonces, eso lo ha conseguido Podemos, eso no lo ha conseguido el resto de las opciones políticas. Hasta ahora. Pues yo, Manolo, me va a perdonar, pero yo discrepo de lo que está diciendo y entiendo que sí que lleva razón, que el pueblo no se equivoca. Como bien dices, las opciones podrán ser las más correctas o no tan correctas. Pero si tú me dices a mí que 600 euros para cada español, más los que se salten de la guerra de Ceuta y Melilla, no es demagogia, pues que venga alguien que me lo diga. Si tú me dices a mí que entraremos en las casas de los que tengan 2 pisos y se los quitamos, pues si no es demagogia, ven también y explícamelo. Pero espérate, no permite, espérate. Pero no, ya, evidentemente no, pero yo voy al concepto de demagogia. Si tú me dices a mí que el banco es el terror y que hay que acabar con los bancos, eso es demagogia, porque al fin y al cabo, y en cualquier país que tenga intención de fluidez en el crédito y en el dinero para poder hacer inversiones, en parte deberá darle una seguridad al crédito. No vamos a saquear los bancos porque al final nos quedamos sin dinero, no se montan empresas y la gente va a la subsistencia. Es decir, que el euro no sale del suelo ni de los árboles, sino que el suelo viene de un sitio. Con lo cual yo entiendo que Podemos es una opción demagógica, una opción que, como tú bien has dicho, va destinado a los jóvenes, a estos jóvenes que generalmente son con ánimos de una revolución y tal, pero no va para el resto de la población, por lo menos con ese mensaje claro de decir es una opción política al cual es pura. Yo diría, perdóname, yo diría que Podemos ahora mismo lo podríamos comparar con un camaleón, una figura capaz de mimetizarse, confundirse y camuflarse entre la indignación que está padeciendo el país. Y la verdad es que, bueno, tienen gente que hay que reconocer, eso hay que reconocérselo, que tienen gente muy válida, que llevan estudiando el mercado político, por decirlo de alguna manera, mucho tiempo, y eso lo están aprovechando. Pero hay que decir, la verdad, que sus medidas, la verdad es que no nos preocupamos nunca de leer los programas electorales, que ese es el problema que tenemos. Tienen unas medidas que son muy populistas. Y cuando digo populistas, no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, sino lo digo en el sentido de que ellos dicen exactamente lo que la gente quiere escuchar en ese momento, pero no argumentan cómo van a desarrollar eso que están diciendo. Entonces, a partir de que no argumentan todo lo que dicen, para mí es populismo. O sea, a partir de... Sí, verás, yo te puedo decir que te voy a jubilar a los 55 años. Seguramente que yo sería el primero en decir voy a votar esa opción porque me voy a jubilar a los 55 años.
Pero oiga, desarrólleme usted y dígame de dónde va a sacar el dinero para poder mantener esa jubilación desde los 55 años. Pero yo quiero que os quede claro que yo lo que estoy haciendo es sociología electoral. Yo no estoy defendiendo opciones. No, yo no he dicho que defiendas a Podemos. Exactamente. Simplemente digo lo que yo creo. Lo que yo entiendo, pero entiéndeme, Miguel, lo que yo entiendo que lo que está haciendo Podemos es marketing electoral. Sí, claro, y lo está haciendo desde el principio, supuesto. pero además lo está haciendo con una serie de propuestas audaces que probablemente después tenga que matizar. Pero cuidado, vamos a ver, no pensemos que Podemos es el único que hace marketing electoral. Yo, si queréis, os recuerdo 800.000 puestos de trabajo del PSOE. El lema de la campaña no era ese. Sin embargo, lo que nos queda a nosotros de esas elecciones, que creo que fueron las del 92, ¿no? Las del 92. La promesa de los 800.000 puestos de trabajo que ofreció Felipe González, ¿no? O la propuesta de Aznar, y pongo dos ejemplos cercanos, ¿no? De que este ha sido el país de la creación de empleo y este ha sido el país de la creación de riqueza, donde íbamos a atar a los perros con longaniza. Entonces, lo que están haciendo son propuestas audaces y marketing electoral. Y os voy a poner otro ejemplo. ¿Qué hace Ciudadanos en 2009? Ciudadanos, ¿qué hace en 2009? Cuando era un partido insignificante, saca un candidato en pelota. Sí. Albert Rivera. Albert Rivera. Entonces, están haciendo marketing electoral. Probablemente tengan que matizar estas propuestas. Pero lo que yo sí quiero que entendáis desde la sociología electoral, que estas propuestas responden a necesidades de los ciudadanos. Sí. Es decir, aunque tú llames demagogia, o permíteme, Enrique, que llamas demagogia a dar respuesta a lo que piden los ciudadanos, yo no lo entiendo demagogia, yo entiendo que es una necesidad. Y te voy a poner otro ejemplo también que me vas a entender rápidamente. El ciudadano que acude a mi ayuntamiento muchas veces sabe que no tiene solución. El ciudadano que te llega con un embargo, sabes que el ayuntamiento no va a pagar el embargo. El ayuntamiento le puede dar 15 días para que trabaje. Sin embargo, el ciudadano quiere que tú lo escuches y que tú lo consueles. Bueno, pues eso creo que está ocurriendo en la sociología de nuestro electorado ahora. El ciudadano quiere, lo que tú dices, algo donde agarrarse. Un partido que lo escuche y un partido que proponga alternativas, porque el problema es que los partidos tradicionales no han propuesto alternativas. Miguel, perdón un segundo, Enrique, ahora mismo tienes esta palabra. ¿A usted no le parece también que es demagógico el trato que da a los datos del paro Ana Báñez? Perdón, Fátima Báñez. Bueno, yo ya desde la primera vez que salió diciendo que para los temas de empleo y para arreglar el empleo en España deberíamos encomendarnos a la Virgen del Rocío, pues bueno... Porque hablando de demagogia... claro, verás, ellos antes lo resaltaba Manolo, y es que el paro sube, pero la afiliación a la Seguridad Social también. Entonces, la señora ministra está viendo esos datos y tiene que estar contenta, porque los datos de la afiliación a la Seguridad Social, que son los que se ingresan en la caja de la Seguridad Social, han subido. Pero lo que tenemos que mirar es de qué forma. Claro, eso es marketing también. Claro, es demagogia. Yo ahí sí le llamaría demagogia. Ahí están haciendo demagogia con... Ahí se está haciendo demagogia, efectivamente. No, era simplemente decirle que la demagogia no es darle la respuesta al ciudadano. La demagogia es darle la respuesta, pero como bien ha dicho antes Miguel, es no explicar la forma de dar esa respuesta. Que por prometer podemos prometer, como prometía Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo, pero al final, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se llega y cómo se consigue? Es decir, tú podrás prometer lo que quieras, pero tendrás que decir la forma en que la vas a dar. Pues, rascando. Explícame cómo daría, cómo me explican a mí que pueden dar 600 euros a todos los españoles. Rascando. Es que eso es programa máximo. No, programa máximo, pero rascando. En el programa de Podemos resulta que yo los veo keynesianos. Están manejando propuestas keynesianas. ¿Cuáles son las propuestas keynesianas? Las propuestas keynesianas son incrementar la inversión pública en época de crisis. En esas épocas de vacas gordas, guardar para las épocas de crisis y, cuando es necesario, meter mano en la caja para reinvertir. Entonces, de alguna manera, si os ponéis a escuchar al líder carismático, que eso sí que no me gusta, al líder carismático, y te pones a rascar un poquito en el programa de Podemos, propuestas novedosas hay muy pocas.
muy, muy pocas. Es decir, están reinventando lo mismo que se había reinventado. No están inventando. No están inventando nada. Están sacando lo que estaba en el baúl del Partido Comunista, de partidos... Yo eso no lo he visto nunca en el baúl del Partido Comunista, ¿eh? Bueno, nunca. Verás, de régimen de Venezuela, de un montón de sitios que lo están sacando. Son propuestas que están ahí. De hecho, llevan asesorando mucho tiempo a esas personas. En Venezuela, en Bolivia, en muchos sitios. Entonces, no sacan nada nuevo. ¿Cuál es el problema? El problema es toda la importancia que les estamos dando a algo que está hueco de contenido. Exacto, que está inventado. O sea, que algo... Y hay otro detalle más que también olvidamos, la plataforma informativa que tiene. Si Albert Rivera hubiera tenido la mínima plataforma informativa que ha tenido el líder carismático de Podemos, ahora mismo Albert Rivera sería un peso específico en la política española. La sexta y la 4, evidentemente. Bien, vamos a ir a nuestro repaso de publicidad, de prensa, perdón. Después iremos a publicidad e inmediatamente estaremos hablando ya de temas más locales. ¿Se puede comentar o no? Sí, bueno, si hay un momento que haya que comentar algo, se comenta. Empezamos con huelvaya.es. El presidente provincial del Partido Popular tacha de fascista la norma que impide a los alcaldes ser parlamentarios. Pues bueno. Interceptan un camión cargado con 26.000 kilos de piñas robadas. El Membrillo bajo señalizado como lugar de memoria histórica. Diputación aprueba por unanimidad el arreglo de la carretera a Encina Sola. Vamos a pasar a Huelva 24, que es otro de nuestros periódicos locales. Imputado por maltratar y mutilar a 10 perros en su finca de San Bartolomé, práctica prohibida en Andalucía, sin embargo los toros siguen siendo legales. Palabras del número 1 provincial, Manuel Andrés González. El Partido Popular culpa de la norma que impide a los alcaldes ser parlamentarios al fascismo andaluz del PSOE. Palabras mayores. Denuncia del Grupo Socialista. Piden explicaciones al Ayuntamiento sobre el trato de favor a la empresa de la hora pese a incumplimientos. Vecinos de Encinasola exigen el arreglo urgente de la vía que les comunica con el hospital de Río Tinto. Vamos al diario El País. El malestar ciudadano castiga al PP y reafirma el ascenso de Podemos. Las 9 claves de un CIS que apunta al tripartidismo. Joaquín Prieto, este CIS tiene mucho dato oculto del Partido Popular. La buenísima noticia de hoy, Teresa Romero, no sé lo que falló, ni siquiera si falló algo, pero esta mujer ha salido viva y con salud del ébola. Aguirre quita la presidencia local del PP a los alcaldes arrestados y más, pedirá por carta a Rajoy volver a negociar después del 9N. Y en cuanto al diario El Mundo, trae en su cabecera: Podemos se consolida como tercera fuerza política. ¿Qué más nos trae? El empresario que denunció Púnica, comisiones y cacerías eran las putas reglas del juego, es lo que dice. El presidente de Cepime dimite tras intentar evitarlo durante 10 horas. El gobierno catalán lanza un nuevo anuncio para llamar a participar el 9N. Bueno, con esto terminamos nuestro repaso de prensa. Nos vamos a unos consejos publicitarios e inmediatamente estamos con todos ustedes en La Noticia Opinada. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz.
En 1989 nace Hormigones América, una empresa que desde sus comienzos ha mantenido siempre el mejor servicio y los máximos niveles de calidad, seleccionando la mejor materia prima para ofrecer un producto que supera con creces las mayores exigencias del mercado, llevando siempre por bandera los colores de su tierra y ese espíritu de alcanzar nuevos puertos, con buenos cimientos y mirando siempre hacia el futuro. Hormigones América, servicio y calidad. Con tu contribución se beneficia tu ciudad, nos beneficiamos todos. Aprovecha las ventajas que te ofrece la sede electrónica del Servicio de Gestión Tributaria www.sgth.es y realiza tus trámites de la forma más rápida y sencilla. También puedes acudir a cualquiera de nuestras 20 oficinas o entidades bancarias colaboradoras. Más información en el teléfono gratuito 900-352-165 o en info@sgth.es. Realiza el pago en periodo voluntario. Servicio de Gestión Tributaria de Huelva. Nos beneficiamos todos. ¿Aparca ahí? No, es un vado. ¿Y ahí? No, es un paso de cebra. No des más vueltas. Ven al centro de Huelva y aparca sin maniobrar en el Parking Patrón San Sebastián. Y no te preocupes por el coche. Parking Patrón San Sebastián, en calle Jesús de la Pasión número 9, número 1 en servicios de Huelva. Infórmate en el teléfono 959 80 20 21. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Bien, seguimos en Javier Berrio con la noticia opinada. Hemos dedicado tiempo más que suficiente, creo, a hablar de la encuesta del CIS y del ascenso fulgurante de Podemos. Miguel Delgado, coordinador local de UPyD en Huelva. ¿Cuál es el estado de su organización aquí en Huelva? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que creciendo. Hemos empezado con un pequeño bache, pero bueno, ahora mismo estamos creciendo y con demanda de simpatizantes y de afiliación. Estamos en la provincia en torno a unos 125, 130 personas. Y bueno, creo que nos estamos consolidando, estamos además tratando de extendernos un poquito hacia la sierra, que lo teníamos un poco olvidado por aquello de la falta de recursos tanto humanos como económicos, y lo teníamos un poquito apartado, pero bueno, tenemos contactos y tenemos personas que están interesadas en el proyecto. Y en cuanto a Huelva Capital, ¿cuáles son sus aspiraciones para las próximas elecciones municipales de mayo? Como toda fuerza política que se precie, poder estar en la institución, por supuesto, para poder desarrollar las propuestas que vayamos a llevar y poder hacer uso de ellas dentro de la institución. Hasta ahora mismo nos tenemos que estar relegando a hacer
esas mismas propuestas y esas mismas peticiones desde fuera. Las hacemos, estamos constantemente haciendo peticiones, haciendo propuestas en el registro del ayuntamiento, dan la callada por respuesta, el silencio administrativo, que es el mejor de todos. Ahora sí nos congratula mucho que cuando escuchamos al señor alcalde o a alguna fuerza política del ayuntamiento salgan plasmando exactamente la misma propuesta que nosotros habíamos registrado hace unos días, lo cual nos congratula. O sea, no es porque la hayamos presentado nosotros, sino porque entendemos que esa propuesta iba encaminada a solucionar o a dar una respuesta a algún problema que se había suscitado en la ciudad, con lo cual quiere decir que han tomado nota y la pasan. Desde ese mismo punto de vista, ¿cuáles son las necesidades fundamentales que desde Podemos, desde UPyD observan en el ayuntamiento de la ciudad? Bueno, mira, ahora mismo en el ayuntamiento lo llevamos pidiendo por activa y por pasiva, falta transparencia. Tenemos una opacidad ahora mismo, según los últimos datos que yo consulté, hicieron, ¿qué organismo fue? Internacional, los 100 ayuntamientos más grandes de España, y resulta que Huelva se encuentra el tercero o el cuarto por la cola en opacidad. Quiere decirse que ahora mismo no sabemos exactamente qué es lo que hay, qué es lo que se debe, qué es lo que tenemos. Bueno, sí sabemos porque en el último pleno del debate sobre la ciudad, el señor Moro sí nos dijo que teníamos un superávit contable de 30 millones de euros. ¿Es creíble? Bueno, sí puede ser creíble dependiendo de cómo se hagan esos números. La deuda que había contable se ha pasado a deuda bancaria y bueno... Alejandro Márquez decía ayer aquí en ese mismo programa, él es concejal del Partido Socialista, que la deuda puede estar en torno a 300 millones de euros. Yo creo que supera esos 300. Algunas personas dicen que podría estar incluso en los 400. Sí, yo creo que sí, que yo estoy más por decir que anda rondando los 400 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una opacidad tal que no hay manera de saber qué es lo que hay y qué es lo que no hay. No te dejan saberlo. ¿Qué aportarían ustedes de nuevo al ayuntamiento de la ciudad? O sea, ¿en qué querrían incidir ustedes especialmente en cuanto a las necesidades de los ciudadanos de Huelva? Pues lo primero y lo principal es el poder hacer una auditoría precisamente para saber o para quitar esa opacidad, y una vez que tienes hecha esa auditoría, que sabes exactamente qué es lo que lo tienes y qué es lo que no tienes, hacer una reforma de la administración, que es lo que está pidiendo a gritos todos los ciudadanos. No puede ser que un alcalde cobre más que un presidente de un gobierno, no puede ser que la mayor parte de las partidas o del gasto presupuestario de un ayuntamiento se vaya en gastos corrientes, y que las demás partidas, que hay algunas que no son competencia propia de los ayuntamientos, han tenido que asumirlas, y porque, como hablábamos al principio, y como bien puede decir Manuel, es algo que el ciudadano demanda porque está ahí, el ayuntamiento es el primer parapeto del ciudadano. Entonces, teniendo en cuenta eso, habría que hacer una reforma de esa administración y saber exactamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. No sé si se necesitarán 30 asesores, 40, 50, o a lo mejor simplemente con uno nos llega y no hace falta pagar a 40. Tenemos funcionarios que pueden realizar esas labores. Exactamente. La mesa, a ver. No sé, yo, mi experiencia personal y lo que hemos visto en el Congreso, nosotros hemos tenido la convención, la primera convención de independientes. Nosotros allí hemos llevado casi 500 propuestas programáticas. Yo creo que estas cosas no le interesan al ciudadano de Huelva. Yo por lo que he visto allí, entiéndeme, Miguel. Yo creo que el gran debate de esta ciudad en los próximos años va a ser el modelo de ciudad y el modelo de reorientación económica. Y en eso estamos trabajando nosotros.
Yo no quiero hacerte una crítica, Miguel, pero yo creo que al ciudadano le da lo mismo la deuda que tenga ese ayuntamiento. Sinceramente, le da lo mismo. El ciudadano lo que quiere es que se le solucionen los problemas. Yo no he hablado, perdona, estábamos hablando en concreto de lo que se creía que se debía. Exacto. Yo no digo que eso sea lo más relevante. Yo sí soy de los que digo que un ayuntamiento, con lo que tiene ahora mismo, con todas las competencias impropias que ha tenido que asumir, porque las ha tenido que asumir, se las han dicho, que le hayan ingresado el dinero una vez que ha tenido que asumir esas competencias, o no se lo hayan ingresado, yo no lo sé, yo hasta ahí ya no llego, porque no estoy dentro de la institución. Pero sí es cierto que yo no hablo de la deuda. Ojalá Huelva se debiesen 400 millones de euros porque Huelva somos la mejor ciudad de España. Pero es que debemos 400 millones de euros, o 300, o 200, o el dinero que sea en concreto, y somos los peores. Estamos a la cola en todo. Entonces, yo creo que sí importa la deuda, porque es que estamos hipotecados. Es que la persona que entra a dirigir el Ayuntamiento de Huelva no va a tener margen de maniobra para poder hacer nada, o lo va a tener muy estrecho. Entonces, sí que debe de importar esa deuda. Perdón por el... Sí, el ciudadano cuando se lo explica, el ciudadano te atiende. Pero que yo creo que por eso podemos crecer y el resto se mantiene en su sitio. Yo creo que aún así, aquí lo que tenemos que hablar para Huelva, y yo, entiéndanme, yo soy ajeno a Huelva, yo en todo caso tendría que hablar de propuestas para Lucena, no para Huelva, ¿no? ¿Usted conoce bien Huelva? Yo conozco bien Huelva, sí. Yo creo que, sobre todo, la reorientación del modelo económico de Huelva, que ya es inviable. Desde nuestro punto de vista, el modelo del antiguo polo químico digamos, la insalubridad de la ciudad hacen inviable, digamos, la actividad económica en Huelva, o el modelo económico de Huelva, y sobre todo el modelo de ciudad, de ecociudad, de ciudad sostenible, que va a ser la ciudad del futuro. Además, como hemos dicho en otros programas, es cierto que nos hemos quedado sin tejido industrial, que nos estamos quedando sin tejido comercial, porque el comercio está sufriendo mucho, y por lo tanto sí es cierto que habrá que buscar otros modelos. Yo entiendo, a la vista, yo no me dedico a la política profesionalmente, sino yo soy profesional, y por lo que estoy viendo, el problema fundamental de Huelva es que es un programa agotado, lo que tenemos en el ayuntamiento. Creo que ya es hora del cambio, porque el cambio regenera y hay que hacerlo bien. Entonces yo lo que creo que Huelva se está enfrentando a un agotamiento ya de 20 años, y siempre que un poder se establece durante mucho tiempo, siempre crean animales indeseados bajo la lona. Entonces yo creo que este es el problema, que si el proyecto de ciudad es inviable, propuestas que se da por parte de UPyD que son inmediatamente acogidas y puestas en práctica por el gobierno local, a mí me da la sensación eso, que es un gobierno local ya municipal agotado, no tiene programa, un fin de ciclo, creo que debería de terminar y irse ya el señor alcalde y ser sustituido. Es lo que gente, mira, haciendo un nombre, aquí hay 3 personas que yo entiendo que son valiosísimas dentro del PP y que se le podría dar la oportunidad. A Pilar Miranda, por ejemplo, una mujer incansable, peleona, siempre está ahí y lleva muy bien la defensa de la sigla. O, por ejemplo, Juan y Carrillo, otra persona estupenda, luchadora y que defiende muy bien lo que son las siglas. Incluso Felipe Arias es un hombre también comprometido con su cargo y con sus ideas políticas. Yo creo, por lo que veo, a usted lo que desearía es un cambio de alcalde, pero no de partido. Evidentemente, hombre, ya le he dicho desde el principio que yo tengo que defender mis ideas y mi sigla. Se puede cambiar a otro, se puede ver el panorama de otros candidatos que no son malos, también, que están trabajando y están intentando también por hacer una Huelva sostenible, intentar llevar a cabo pues determinados proyectos en zonas de Huelva. No hace falta hacer propuestas de 400 plazas de garaje en el antiguo estadio de Huelva para intentar dar a demostrar que en esa persona también existe el interés de hacerlo bien por la ciudad. Ese proyecto, por cierto, no es del ayuntamiento, sino es de los comerciantes de Isla Chica. Pero fue vendido en su momento como si fuera propio. Sí, naturalmente. Evidentemente, eso es la vista de agotamiento que da este gobierno municipal. Sí, yo entiendo, verás, que
el emprendimiento se puede hacer dentro de Huelva. O sea, el poner en marcha un emprendimiento de empleo, el fomentar el comercio, que lo hemos abandonado por los grandes centros comerciales, que están cerrando, tiendas, hablamos de Huelva ahora mismo, y tiendas, yo no soy de Huelva concretamente, llevo viviendo muchos años en ella, pero he visto tiendas desde hace muchísimos años y están cerradas, sí. Están cerradas. No se hace nada por ayudar a esas empresas, son las que están manteniendo el empleo. O sea, yo es que monto un bar y en ese bar van a trabajar 2, 3 personas. A mí no me ayudan, al revés. Los impuestos. Lo que están es masacrándote. Entonces, el hacer un emprendimiento, el intentar hacer que ese empleo fluya, que no es competencia del ayuntamiento, que sabemos que no es competencia del ayuntamiento, pero que pueda ayudar a poner en marcha empresas, a que los comercios tiren para adelante, muchas cuestiones, o sea, y después olvidarnos del polo industrial, que está, como estábamos hablando, o como hablaba él, es un ciclo que está acabado, que está ahí y está acabado, pero hay muchas otras cuestiones que se pueden hacer. Yo, verás, también es cuestión de programa electoral. Nosotros estamos llevando a cabo ese programa electoral para presentarnos a las elecciones, y la verdad es que tampoco me gustaría dar muchas pautas en concreto de lo que precisamente vamos a proponer, pero vamos, nosotros estamos haciendo lo que hacen otras personas ahora mismo, que ya son alcaldables, por decirlo de alguna manera, que están elegidos, que están barrio por barrio. Nosotros estamos trabajando barrio por barrio y vamos sitio por sitio y vamos sabiendo lo que hay y lo que no hay y lo que está demandando el ciudadano. O sea, todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un programa electoral. Y no se va a tratar de demagogia ni se va a tratar de populismo. Se va a tratar de hacer propuestas reales, que tú puedas demostrar y puedas decir: esta propuesta la he presentado porque puedo hacer esto, 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 esto y esto. Y dejarnos de demagogia, como ha pasado y como está empezando a pasar, que volvemos al tema del ensanche, que volvemos al tema del AVE, y resulta que el gobierno central no ha dado un duro para el AVE, no ha dado ni un euro para el AVE. La Junta en sus presupuestos no va a poner en marcha nada para el AVE de Huelva. ¿Lo va a poner el ayuntamiento? Es mi pregunta. Huelva, ciudad olvidada. Es mi pregunta. Sobre eso. Es cierto, y ahí te doy la razón, que hay una zona de Huelva, que es la calle Concepción, que en época fue una parte de la ciudad muy fluida, muchos comercios, quedan muy pocos en esa calle. Es desolador pasar a determinada hora por esa calle, porque de aquella vida que tenía del pequeño comerciante, pues poco a poco han ido cerrando los negocios, se han ido jubilando y no se han vuelto a abrir. Y es una parte de Huelva muy querida por la gente. La calle Concepción siempre ha sido muy conocida y sobre todo tenía mucho movimiento en el tema del pequeño negocio. En algo en lo que también se observa, y es algo muy sencillo, el deterioro de los servicios que se dan a las ciudades. Yo soy usuario del autobús. Yo no sé cuánto tiempo tengo que esperar cada vez que voy a coger el autobús a que llegue uno de ellos. ¿Y esto por qué es? Porque cada vez hay menos autobuses. No solo hablemos ya de la antigüedad y cómo contaminan, sino que cada vez hay menos autobuses. Yo creo que no es que haya menos autobuses hay. Sí, pero digo, autobuses menos por tiene, línea, la empresa tiene autobuses, no los pone en marcha. Lo que debemos saber es exactamente por qué están manteniendo la empresa tal y como la mantienen. Se escucha, se rumorea que se quiere privatizar. Cuando se rumorea que se quiere privatizar es porque va a venir una empresa privada y va a coger esa empresa. Yo me pregunto, si es una empresa deficitaria para el ayuntamiento, ¿es viable para que venga una empresa privada y se haga con esa empresa y la ponga en funcionamiento? ¿O debemos mirar un poquito más allá y ver, por ejemplo, la línea de autobuses de Sevilla, que es un ejemplo ahora mismo yo creo que prácticamente en España?
del funcionamiento de las líneas de autobuses. Vosotros solo lo habéis dicho. Yo considero que esto sí es un proyecto agotado. Es un proyecto político agotado. Por lo que estáis hablando, yo que no soy de Huelva tampoco, es un proyecto agotado. Pero fijaros, yo os voy a dar algunas claves desde fuera, si me permitís. Nadie es de Huelva porque esto es una ciudad aluvión que en los 60 se forma. Entonces, yo creo que todos somos de Huelva, yo también. Todos somos de Huelva. Yo me considero de Huelva exactamente. también. Entonces, el problema a lo mejor es ese, que nadie es de Huelva. Porque tú preguntas en los barrios y dices, ¿tú de dónde eres? Yo soy del Monaster, yo soy de Lucena, yo soy de Palo. No, mire usted, si usted vive en Huelva hace 30 años, usted es de Huelva. Fíjense en otro detalle. Si vamos por la calle Concesión, todo el mundo va mirando hacia abajo. ¿Alguien mira hacia arriba? ¿Alguien mira algún edificio emblemático de la calle Concesión? ¿Alguien mira alguna escultura en la calle Concesión? Y lo digo porque había. ¿Alguien mira, no un escaparate, pero sí a lo mejor un grafiti en la calle Concesión? Que a lo mejor no es el sitio más indicado. Nadie mira. Todo el mundo mira hacia abajo. ¿Por qué? Porque Huelva en parte la hemos destruido. Entonces, desde mi punto de vista, lo que ustedes están planteando, y lo están planteando como vecinos de Huelva, es una reorientación. Una reorientación de la ciudad. La ciudad hay que reorientarla. Y aunque no sea competencia del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene mucho que decir en eso. Y claro, fíjense, esto se lo digo desde la experiencia, porque frente a otros que proponen la utopía, nosotros sí podemos, Los independientes que estamos gobernando lo hemos demostrado. Y lo hemos demostrado gobernando. ¿Gobernando dónde? Haciendo realidad esas propuestas de los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos. En cuanto al ser o no ser de Huelva, pienso que las personas que llevan tantos años en Huelva deben considerarse de Huelva y hacer las cosas bien por Huelva. Yo que sí soy hijo de Huelva y de padres cuyos padres también nacieron aquí, como decía Walt Whitman, y siempre he sido onubense, pues saco pecho por la ciudad. Y digo que otra ciudad es posible con otros proyectos, desde luego. Y la ciudad no solamente hay que reorientarla, sino que en algunos aspectos, desde mi punto de vista, hay que reinventarla. Exacto. Enrique. Pues permítame una cosa. Vamos a ver. Si yo tuviera el Muelle del Tinto en mi pueblo, os garantizo que tenía a 6.000 personas todos los días en el Muelle del Tinto. Esta es la única ciudad que tiene un edificio emblemático como ese, integrado perfectamente en la ciudad, y no tiene a nadie. Porque seguimos dando la espalda al mar. Exactamente. Y esto que se está haciendo hacia la Punta del Cebo, en la avenida Montenegro, es volver nuevamente la espalda a la ciudad. En vez de hacer la recuperación como playa, como se hizo en la Rasauneta, se está haciendo lo que se está haciendo, que es nuevamente separar la ría de la ciudad. Mira, nosotros hace escasamente 15 días hicimos una propuesta al ayuntamiento precisamente hablando de la preservación del patrimonio. Hay casas, yo paseo por Huelva porque me gusta, y hay casas que las estás viendo, que las están dejando en ruina para tirarlas. Y no, yo creo que no se debe hacer eso. O sea, yo creo que hay una historia lo suficientemente grande en Huelva como para esas casas obligar, el ayuntamiento debe obligar de alguna manera a que esas casas se pongan en valor. Tenemos el Banco de España, tenemos el edificio de Hacienda, que no son del ayuntamiento, pero que el ayuntamiento debe hacer fuerza, debemos ponerlos en valor. Tenemos un patrimonio histórico de tartesos, que cada vez que escarban en algún sitio tienen que tapar porque aparece algún resto arqueológico. Tenemos un museo que lo visitas una vez y no lo visitas más, porque lo has visto, y sin embargo, en las bodegas del museo es impresionante lo que hay. ¿Por qué no lo estamos poniendo en valor? Bien, con esto hemos llegado al final del programa. Detalle, lo que estás contando, eso se llama expolio. Sí. Y tenemos en Huelva muchísimos edificios que serían magníficos para ese tema. Pero tenemos que terminar. Miguel Delgado, muchísimas gracias por haber estado aquí. No será la última vez que nos encontremos en este programa. Manolo Moro, muchísimas gracias por... Se me ha volado. No te preocupes. Y lo mismo, Enrique. A ti por haberme invitado. Y a todos ustedes también, muchas gracias por habernos elegido en una ocasión más. Recuerden que este programa ya es siempre a las 8:30 de la tarde. Nos despedimos hasta el viernes. Ténganlo en cuenta, hasta el viernes. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.